tal? Buenas tardes. Pues seguimos aquí en esta transmisión especial de lo que son las elecciones de este 4 de junio del 2017. Gracias por su confianza, gracias por su paciencia. Vamos por la segunda emisión de esta transmisión especial. Para quienes nos preguntaban que por qué no aparecíamos en la página de www.noticiasmbs.com, este sitio que le brinda información los 365 días del año, las 24 horas del día, pues ya estamos en la página. Por favor, denos un poquito de su tiempo para poder entender, para poderle ayudar a comprender cómo es que van caminando estas elecciones en 4 estados de la República, Estado de México, Coahuila y Nayarit, que habrán de elegir a quien los gobernará en los próximos 6 años, excepto en Nayarit, con la particularidad de que en Nayarit quien sea electo gobernador solo será por 4 años. Esto depende pues de las reformas electorales que se han venido realizando para ir ajustando los calendarios. Lo que toca al Estado de México y a Coahuila, sí, los gobiernos que sean electos serán por 6 años. En Veracruz viene la renovación de 212 presidentes municipales. Recordemos que el año que entra también Veracruz tendrá que ir a elecciones para la renovación de gobernador, que ganó en esta coalición PAN-PRD en 2016, Miguel Ángel Yunes Linares. Como le comentaba hace un momento en el espacio anterior, estuvimos con el doctor Saúl Arellano, que nos habló pues del aspecto social de lo que son estas campañas, del discurso que se maneja. En unos momentos más entraremos en enlace con el maestro Sergio González, un experto en temas electorales, y con él abordaremos este tema de lo que se ha venido manejando desde que arrancaron estas campañas que hoy culminan en este 4 de junio, que se ha dicho hasta el cansancio, el 2017 será la antesala del 2018, para que podamos comprender por qué paso a pasito esta elección marcará lo que será el rumbo de la sucesión presidencial en 2018. Entro en contacto con el maestro Sergio González. Maestro, buenas tardes. Hola Guillermina, buenas tardes, a tus órdenes. Te reporto acá desde la sede del Instituto Electoral del Estado de México, acá en Toluca, en el Paseo Toyocan, a tus órdenes. Gracias maestro, ya entraremos en detalle de lo que has venido viendo a lo largo de esta jornada ahí en el Estado de México, que se ha catalogado como la elección y pues como la joya de la corona. Dicen que lo que de ahí resulte se marcará el rumbo para algunos partidos políticos, pero mira, quisiera entrar en materia para poderle explicar a nuestro auditorio por qué se ha denominado el 2017 la antesala del 2018. ¿Es válida esta calificación, este adjetivo, Sergio? Sí, mira, es válido en varios planos, Guillermina. En primer lugar, es válido considerarla tan importante porque eso es el padrón electoral más grande del país. Es la entidad federativa de la República más poblada y con el padrón electoral, la lista nominal más grande, 11.3 millones de personas que tienen derecho a votar en este día. Y en el plano político, por supuesto, esta elección tiene un simbolismo muy importante por ser el estado del presidente de la República, un estado del que han salido varios presidentes de la República, y el grupo político que encabeza ahora el presidente de la República, el denominado Grupo Atlacomulco, pues va a dar la batalla para conservar este bastión, que significa además cantidades importantes de presupuesto local y de asistencia federal en materia de coordinación fiscal, Guillermín. Pero ¿por qué este 2017 habrá de definir o de impactar esta hoja de ruta? Lo definirá en el sentido de las alianzas que hagan los partidos políticos. Recordemos que en el 2016 las alianzas entre el PAN y el PRD rindieron frutos en su objetivo y le arrebataron al PRI pues estados históricos como Veracruz y Quintana Roo, que nunca habían tenido alternancia. ¿Veremos lo mismo o con más frecuencia en las elecciones en 2018? Porque además de lo que será la sucesión presidencial, habrá elecciones en por lo menos 10 estados, Sergio. Sí, mira, la elección del año que entra es la elección más grande de la historia de México. No solo está la elección presidencial, la de diputados y la de senadores, sino 30 elecciones locales concurrentes el mismo día. Y al ver los resultados de acá hacia la noche de este domingo, yo creo que vamos a ver realineación de fuerzas entre partidos, porque recordarás que en la Constitución Política, en la reforma de 2014, se introdujo la figura del gobierno de coalición o coalición de gobierno, que permitirá al presidente electo en su momento procesar lo oportuno, pues declarar mediante convenio que se ha reunido con 1 o 2 o 3 partidos y que podrán ir juntos con una plataforma común de gobierno y nombramiento de gabinete acordado con el Congreso en las fuerzas políticas que hagan el convenio. Y acá la verdad, lo que nos pinta de cuerpo entero el 18 es
el refuego de fuerzas políticas acá en Toluca, acá en el Estado de México. Estamos viendo en primer lugar una declinación política del candidato del PT a favor de la candidata de Morena, y por supuesto el PRI con sus aliados tradicionales, el PAN que viene solo, y el PRD que viene solo, en este caso el PRD con un candidato sorpresa, que hacia la tarde podremos ver no solo cómo viene la participación de él en el contexto de la elección completa, sino la participación que se ve, al menos a estas horas. Hemos recorrido unas 4 o 5 casillas de Toluca y unas 7 de aquí de la zona de Lerma y unas 4 de Metepec. Se ve una participación muy interesante, muy alta, filas para las casillas, y esperemos que hacia la noche tengamos más claridad, pero efectivamente, como tú dices, el 17 pinta, proyecta, avecina muy bien el 18, Guillermo. Tocas un punto muy interesante, los gobiernos de coalición, y también está lo que se ha manejado, el tema de la segunda vuelta. A mí me parece que la segunda vuelta, por lo costoso que nos resulta la democracia, pues no sería operativo, dadas las condiciones que enfrenta nuestro país en materia económica. Pero los gobiernos de coalición, ¿cómo operaría? ¿Cómo explicarle a nuestra audiencia de una manera breve y muy sintetizada, directa, cómo operaría este gobierno de coalición y qué tan probable tú ves el tema de la segunda vuelta electoral? Sé que los tiempos legislativos no alcanzan, ya no se pudo llevar a cabo esta reforma que permitiría hacerlo, pero ¿qué viabilidad ves de la segunda vuelta? Y explicarle a nuestro auditorio cómo es que operan estos gobiernos de coalición. Mira, los gobiernos de coalición operan de la siguiente manera. Cuando está hecha la elección, los partidos ven cada quien obtuvo qué cantidad de votos, y sobre todo el candidato o partido que haya obtenido mayor votación se da cuenta que no tendrá gobernabilidad clara en las cámaras, porque o sea, en el Congreso, como sucedió con Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón, que no les alcanzó el Congreso, mayoritariamente hablando a sus partidos, para poder gobernar e instrumentar diversas reformas. ¿Es así? Es correcto, es lo que en ciencia política moderna se denomina como gobierno dividido. Mientras el presidente tiene una mayoría clara para haber ganado la elección presidencial, en el Congreso no le va tan bien y está dividido los números, las bancadas parlamentarias, total, que no tiene gobernabilidad clara el Poder Ejecutivo. O como entonces, dirían nuestros millennials, ¿con cuántas canicas te vas a poner, no? ¿Cuántas traes tú y cuántas traen los demás? Exactamente. Lo que busca la coalición de gobierno, como lo discutieron durante la reforma constitucional del 14, Guillermina, en el artículo 89 particularmente, es que se sumen uno o varios partidos al partido del candidato ganador y se genera una mayoría cuasi automática en el Congreso, y tan es así que cuando se aprueba el convenio de coalición, si dice la Constitución, el presidente de la República, cabeza de esa coalición de gobierno, tiene que someter a la aprobación del Congreso todo su gabinete, porque eso le da legitimidad y cooperación y coordinación con los partidos que se han sumado a su coalición. Es decir, la coalición de gobierno es un mecanismo que le brindaría mayor gobernabilidad y cierta legitimidad al candidato ganador de la presidencia, al tener una expresión de parlamentarización del poder, del presidencialismo, teniendo mayores legisladores en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Creo que es una buena medida, lo estamos viendo en el Estado de México, en el que parece una elección a tercios. En las proyecciones que ha habido, el que más intención de voto tiene, pues tiene 29, tiene 30, y los otros dos muy cercanos con esos mismos números. Entonces imagínate una coalición de gobierno en la federal en el año 2018 con un presidente de 29 puntos. Yo creo que es necesaria la coalición de gobierno, fue bien reformada la Constitución, habrá que reglamentarla si da tiempo, como tú lo dices, pero también se ha considerado la coalición de gobierno, Guillermina, como una expresión moderna de la segunda vuelta, con ciertas ventajas, porque la segunda vuelta tiene estos problemas. Primero, es un costo prohibitivo. Nada más imagínate, claro, en segunda vuelta, volver a imprimir boletas, volver a instalar casillas, volver a capacitar funcionarios, volver a insacular partidos a nivel federal, y en algunos estados, tú bien lo sabes, llegan a ser 12 o 13 partidos, como el día de hoy en Coahuila. Es correcto. Entonces, hay una consideración presupuestal para la segunda vuelta, como está planteada, de prohibitiva por caro. Y luego tenemos la parte de la legitimidad política, porque en la segunda vuelta
si bien pasan 2 o solo 3 candidatos, depende cómo quede resuelto esto cuando se legisle y si se legisla, estos tres que pasan a la segunda vuelta generan en segunda votación una menor participación con frecuencia, Guille. Entonces, ¿sí? al contrario, vota proporcionalmente más gente, pero sigue siendo un número muy bajo del padrón general electoral. Sergio, tocas un punto muy importante en dos vías. Decías que lo que tú has visto el día de hoy en el Estado de México suma o ves una gran participación, que me alienta y me da mucho gusto porque la gente está tomando, ya le está dando valor a lo que representa la fuerza de su voto. Pero por el otro lado veíamos el tema de los gobiernos de coalición, que es producto pues del abstencionismo, porque vemos que aunque le alcanza para ganar la presidencia, no le alcanza para tener el control del Congreso. Yo creo que hoy el gran enemigo a vencer es el abstencionismo. ¿Qué opinas tú desde el estudio electoral que realizas de manera puntual todos los días? Mira, efectivamente nos hemos encontrado fenómenos en los que el abstencionismo, inclusive el voto blanco, a veces tiene más participación en urnas que los propios candidatos ganadores. Efectivamente, ¿sí? Es un reto de entidad superlativa para todo el régimen político, para todos los operadores electorales, llámese autoridades administrativas, los jueces electorales, los candidatos, los partidos, las coaliciones, inclusive los medios de comunicación, tratar de convencer a la gente de que votar es mejor que abstenerse, ¿no? Sí. Decía un politólogo inglés muy famoso que tenía una frase famosa que usamos siempre los electorólogos en estas fechas, que los malos gobernantes son electos por los ciudadanos que no votan. Y esto es una manifestación palmaria de que el abstencionismo le hace daño a cualquier régimen democrático, y es responsabilidad de todos los actores políticos, pero también de todos los ciudadanos, generar condiciones para que la gente salga a votar el día de la jornada, Guillermina. Sí, porque mira, yo revisaba algunos materiales esta mañana para esta transmisión especial, y en 2011, pues quien ganó la gubernatura en el Estado de México, por ejemplo, que es donde tú estás, pues lo ganó con un 42%, no está hablando ni siquiera del 50% en un padrón electoral que hoy suma más de 11 millones de personas en lista nominal. Exacto, el triunfo del gobernador Peña de hace 6 años fue de Rubiel. De Rubiel, fue con 42% de los que participaron, Guillermo. Sí, me parece una... Eso significa 20 y tantos, 30 y tantos % del padrón general. Sí, ¿no? Siendo el padrón electoral número 1 del país, seguido de la Ciudad de México, y en tercer lugar Veracruz. Me parece que la participación ciudadana es en lo que más nos debemos de enfocar nosotros, los medios de comunicación, para fomentar que la gente acuda a las urnas, y bueno, ustedes también que se dedican al análisis de estos temas. Mira, el INE ha respondido adecuadamente al reto. Se ha creado un área especial de participación ciudadana, de educación cívica, de formación ciudadana, de creación de ciudadanía, pues, que nos debe alentar, porque el problema ya no es la refinación de los procedimientos electorales, sino la convocatoria ciudadana a las urnas. Tenemos algunos problemas con la comunicación con el maestro Sergio González. Sergio, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo, te oigo mal, pero aquí sigo. ¿Quieres que renovemos la llamada? Mira, no, yo creo que en un momento más, si me lo permites, entraremos de nuevo en enlace contigo para poder seguir platicando sobre este tema. Sí, de acuerdo. Te reporto, Guillermina, que estamos ahorita en sesión del Consejo General del IEM. Sí. Y se reanuda la sesión a las 15:30 horas, para que me tengas en consideración, porque debo estar adentro del salón exactamente dentro de 1 hora. Perfecto, te agradezco mucho tu participación. ¿Cuál es el mensaje que le dejas a nuestra audiencia para que acuda a las urnas? Salgan a votar, siempre es mejor votar. El abstencionismo no genera más que daños al régimen que se está combatiendo para los que se abstienen, y la única manera de combatir el régimen inclusive es votando por el candidato de tu preferencia. Abstenerse no sirve de nada, Guillermo. Abstenerse no favorece a nadie. Es correcto. Bueno, te agradezco mucho tu participación y colaboración, Sergio. Te buscaremos en un rato más. Sigo a tus órdenes, Guillermina. Saludos desde Toluca. Igualmente.